La mente puede ser tu peor enemiga o tu mejor aliada. Siembra pensamientos negativos y tu vida se convertirá en un campo de batalla. Siembras pensamientos positivos y verás florecer fuerza y serenidad incluso en medio del caos. Este video es el mapa para transformar esa realidad. Has vivido momentos en los que un solo pensamiento oscuro fue suficiente para arruinar tu día entero. Una frase automática en tu cabeza se convirtió en un peso insoportable. Los estoicos lo sabían. Lo que pensamos determina lo que sentimos, y lo que sentimos guía lo que hacemos. Marco Aurelio escribió: tu alma toma la coloración de tus pensamientos. Esa frase resume todo. Si tu alma se pinta de miedo, vivirás con miedo. Si la pintas de gratitud y disciplina, tu vida se llenará de propósito. La atención es el recurso más valioso que tienes. Allí donde la dirijas, allí crecerá tu realidad. ¿Quieres dolor? Enfócate en lo que falta. ¿Quieres fortaleza? Enfócate en lo que ya tienes y en lo que puedes construir. Piensa en esto: ¿cuántas veces te has repetido historias como no soy suficiente o todo me sale mal? Esas frases no son inocentes, son semillas. Y al repetirlas, tu mente las riega con tu energía, hasta que terminan por convertirse en tu verdad. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Lo mismo pasa con tu diálogo interno. No es el mundo el que te derrumba, es la interpretación que eliges darle. La mayoría de la gente piensa que tener una mentalidad positiva es repetir frases motivacionales al espejo. Pero los estoicos iban más allá. No se trataba de fingir optimismo, sino de entrenar la mente con pensamientos útiles, claros y firmes. Imagínate caminando bajo la lluvia. Puedes maldecir el clima, o puedes agradecer que tienes la fuerza para seguir andando. La realidad es la misma, pero tu percepción cambia todo. Eso es pensar en positivo, darle a cada situación el enfoque que te hace crecer. Séneca lo explicaba con crudeza: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Pensar en positivo no significa negar las dificultades, significa no añadir sufrimiento extra con pensamientos destructivos. Tienes que saber esto: lo que hoy repites en tu cabeza será tu destino mañana. Si quieres un destino distinto, empieza por entrenar la voz que escuchas cada día cuando estás a solas contigo mismo. La positividad estoica no es ingenuidad. No se trata de cerrar los ojos al dolor, sino de abrirlos con más claridad para reconocer que incluso en medio del dolor puedes elegir una actitud que te fortalezca. Piensa en un guerrero. No sonríe porque la batalla sea fácil, sonríe porque sabe que puede resistirla. Eso es pensar en positivo, no negar la lucha, sino recordarte que tienes con qué enfrentarla. Epicteto enseñaba que la libertad comienza en la mente. Cuando eliges un pensamiento positivo, recuperas ese control. Cuando eliges uno negativo, te encadenas voluntariamente. Este video va a darte herramientas para recuperar ese control. No para motivarte un rato, sino para enseñarte a reorganizar tu mente como lo hicieron los sabios hace siglos. La expectativa que sientes ahora no es casualidad, tu alma reconoce que necesita este cambio. Porque ya sabes lo que es vivir con pensamientos que te sabotean. Lo que buscas es aprender a vivir con pensamientos que te impulsen. Piensa en cómo cambiaría tu vida si reemplazaras cada no puedo por un voy a aprender. Ese pequeño ajuste abre un mundo de posibilidades. Esa es la fuerza del pensamiento positivo. Marco Aurelio decía: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Pregúntate: ¿qué estás haciendo de tu vida con los pensamientos que cultivas hoy? Lo positivo no llega como magia, llega como disciplina. Así como entrenas tu cuerpo, debes entrenar tu mente. Cada pensamiento elegido es un ejercicio que fortalece o debilita tu alma. Estás aquí porque quieres entrenar tu mente. Estás aquí porque sabes que pensar en positivo no es una moda, sino una estrategia de vida. Y este video será tu campo de entrenamiento. Pero antes de avanzar, quiero que selles tu compromiso escribiendo en los comentarios: hoy elijo pensamientos que me fortalecen. Esa frase será tu primera victoria sobre la vieja voz que quiere mantenerte en la oscuridad. El pensamiento es el origen de todo. Cada palabra que pronuncias, cada acción que tomas, cada emoción que sientes nace primero en tu mente. Si tus pensamientos son oscuros, tu vida se tiñe de oscuridad. Si tus pensamientos son claros, tu vida se ilumina.
Marco Aurelio lo entendió: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. No importa que tan grande sea tu imperio o que tan pequeño tu cuarto, tu mundo será siempre reflejo de lo que piensas. Séneca insistía en que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que ocurre. Esa es la trampa de la negatividad: tu mente inventa tormentas donde solo había nubes. Pensar en positivo es aprender a disipar esas tormentas con la luz de la razón. Epicteto enseñaba que nada externo tiene poder sobre ti si no lo dejas entrar. El pensamiento positivo estoico comienza aquí: entender que la llave de tu paz siempre está en tu juicio, no en lo que te rodea. El negativo ve problemas en cada oportunidad, el positivo, oportunidades en cada problema. Y aunque la situación es la misma, el resultado no lo es. La diferencia no está afuera, está en cómo decides mirarla. Marco Aurelio se recordaba cada mañana que habría personas difíciles, días duros, injusticias. Pero en lugar de maldecir, se preparaba para responder con virtud. Eso es pensar en positivo, anticipar el caos y decidir enfrentarlo con calma. La disciplina mental es la base de la positividad. Porque lo negativo se cuela fácil, es automático. Lo positivo exige entrenamiento, vigilancia, repetición. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no se domina a sí mismo. La mente es como un jardín. Si no la cuidas, crecerán malas hierbas, dudas, miedos, resentimientos. Pero si la trabajas, florecen la gratitud, la confianza, la serenidad. Pensar en positivo es un acto diario de jardinería mental. Séneca aconsejaba escribir reflexiones cada día para examinar la calidad de los pensamientos. Esa práctica es un espejo, te muestra si estás dejando que lo negativo te domine o si estás entrenando a tu mente en lo útil. El pensamiento positivo no significa ignorar la dificultad. Significa verla de frente y preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me hace más fuerte? El negativo se queda en el lamento, el positivo se levanta con propósito. Marco Aurelio lo aplicó en medio de guerras y pestes. No negó la realidad, pero eligió interpretarla con sabiduría: si soportas con calma, la desgracia pesa menos. Eso es pensar en positivo, reducir el peso de la carga con la fortaleza del juicio. El miedo es una fábrica de pensamientos oscuros. Pero Epicteto nos recordaba: no es la muerte lo que tememos, sino la idea de la muerte. Y así con todo, no temes la situación, temes la historia que te cuenta sobre ella. La positividad nace cuando dejas de ser esclavo de esas historias. Cuando decides contarte relatos que te fortalezcan, no que te paralicen. Y eso no es engañarte, es recuperar el poder de tu narrativa interna. Séneca decía que la mente puede hacer del exilio un palacio o de un palacio una prisión. Esa es la prueba de que pensar en positivo no depende de dónde estés, sino de cómo eliges habitar tu vida. El entrenamiento comienza con la vigilancia. Observar qué frases repites. ¿Dices no puedo, es imposible, seguro fracaso? Cada una es un veneno. El positivo las reemplaza por antídotos: aprendo, es un reto, lo intentaré. Marco Aurelio advertía: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un hombre bueno, sé uno. Lo mismo con el pensamiento positivo: no lo discutas, practícalo. La gratitud es un músculo esencial. El que agradece lo que tiene nunca se siente pobre. El que solo ve lo que falta nunca se siente pleno. Pensar en positivo comienza con un corazón agradecido. Séneca recomendaba imaginar la pérdida de lo que tienes para valorarlo más. Esa práctica, llamada premeditatio malorum, transforma el miedo en aprecio. Cuando piensas así, tu mente se vuelve fuerte y positiva. El negativo espera que todo sea perfecto para estar bien. El positivo entiende que nada será perfecto, pero decide estar bien igual. Esa decisión es lo que lo libera. Epicteto decía que no debemos desear que las cosas pasen como queremos, sino quererlas como pasan. Ese es el pensamiento positivo en su forma más pura: aceptar la vida sin resentimiento y usarla como materia prima para tu fortaleza. La repetición forja carácter. Cada vez que eliges un pensamiento positivo, aunque sea pequeño, fortaleces tu espíritu. Y con el tiempo, esa elección se convierte en tu naturaleza. Marco Aurelio se enfrentaba a pérdidas personales, traiciones, dificultades políticas.
Pero en lugar de hundirse en la amargura, escribía recordatorios de serenidad. Su diario es prueba de que incluso el poder no salva del dolor, pero el pensamiento positivo lo transforma. El pesimismo debilita el cuerpo. El optimismo lo fortalece. Los médicos modernos lo confirman, pero los estoicos ya lo intuían: la mente influye en la salud, y una mente serena sana más que una mente envenenada. Séneca aconsejaba vivir con sobriedad de pensamientos, sin excesos de pesimismo ni ilusiones ingenuas. El pensamiento positivo estoico es equilibrio, ver la realidad con claridad, pero elegir la mejor interpretación posible. La resiliencia es hija del pensamiento positivo. Porque cuando tu mente ve cada caída como entrenamiento, ya no hay derrota, solo aprendizaje. Y eso te convierte en invencible. Epicteto enseñaba a separar lo útil de lo inútil en los juicios. Y la negatividad es inútil, no aporta nada, solo desgasta. El pensamiento positivo es útil porque impulsa acción y calma. Marco Aurelio decía: lo que impide la acción, adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Ese es el núcleo de la positividad estoica: transformar el obstáculo en camino. El pesimista dice: esto me destruye. El positivo dice: esto me entrena. Y aunque viven la misma situación, uno se hunde y el otro crece. Esa es la diferencia de pensar en positivo. Séneca recomendaba recordar la muerte no como tragedia, sino como motivación. Porque cada día es un regalo limitado. El que lo ve así, vive con alegría incluso en lo simple. El pensamiento positivo es también humildad. Reconocer que no controlas todo, pero sí controlas tu mente. Esa humildad es poder, porque centra tu energía en lo que realmente puedes cambiar. Epicteto enseñaba que la vida es como una obra de teatro: no eliges el papel, pero eliges cómo lo interpretas. El pensamiento positivo es actuar con dignidad aunque tu papel sea difícil. Marco Aurelio se recordaba: aunque estés destinado a morir, aún puedes vivir con virtud ahora. Esa claridad lo hacía fuerte. Y esa misma claridad puede hacerte fuerte a ti. La negatividad es contagiosa, pero la positividad también. Un hombre que piensa en positivo inspira a su familia, a sus amigos, a su entorno. Tu disciplina mental no es solo tuya, es una antorcha que ilumina a otros. Séneca decía que el sabio es dueño de su alegría. Esa frase destruye la idea de que necesitas circunstancias perfectas para estar bien. La alegría es una elección entrenada. El pensamiento positivo es, en el fondo, un acto de justicia contigo mismo. Porque tu vida es demasiado valiosa como para gastarla en pensamientos que te destruyen. Epicteto enseñaba que cada dificultad trae consigo el poder de superarla. Esa creencia positiva es la base de la confianza: saber que no hay prueba sin fortaleza suficiente en ti. Marco Aurelio veía a la naturaleza como maestra. Nada se queja en el universo, las estaciones cambian, el sol se oculta, la lluvia cae. La positividad es aprender de esa aceptación serena. El negativo busca excusas, el positivo busca caminos. Esa es la distinción que define a los que avanzan de los que se quedan atrapados en la queja. Séneca recomendaba vivir con atención plena. Porque el que se enfoca en el presente encuentra paz. El que se obsesiona con el pasado o el futuro encuentra angustia. Pensar en positivo es habitar el ahora con gratitud. El pesimismo se alimenta de lo que falta, la positividad se alimenta de lo que ya tienes. Y la abundancia comienza en esa mirada. Epicteto decía: no esperes que la vida sea como deseas, acéptala como es. Esa aceptación es el inicio de la serenidad positiva. Marco Aurelio lo confirmaba: si está en tu poder, hazlo; si no lo está, acéptalo. Esa es la fórmula de la paz interior. Séneca concluía que la mente es soberana de la felicidad. Por eso, pensar en positivo no es un lujo, es una necesidad para quien quiere vivir en libertad. El pensamiento positivo estoico no es euforia, es calma. No es ilusión, es claridad. No es fragilidad, es fortaleza. Y esa fortaleza está disponible para ti si eliges entrenarla cada día. Por eso quiero que dejes en los comentarios este compromiso: elijo pensamientos que me dan fuerza. Escríbelo con convicción, porque cada palabra declarada es un ladrillo en la construcción de tu nueva mente. El pensamiento positivo no se construye en un día, se construye con disciplina diaria.
Así como no esperas levantar peso sin entrenar, no puedes esperar tener una mente fuerte si nunca la ejercitas. Marco Aurelio no era ingenuo, sabía que la vida estaba llena de adversidad. Pero decidió entrenar su mente para que ni la guerra ni la traición ni la enfermedad pudieran robarle la calma. Eso es pensar en positivo, no negar la tormenta, sino aprender a navegar en ella. Séneca lo veía con claridad: no hay hombre más desgraciado que aquel que nunca ha enfrentado desgracias. El pensamiento positivo entiende que las pruebas no son maldiciones, son entrenamientos. Epicteto decía que cada dificultad trae la herramienta para superarla. Entonces, ¿por qué pensar en negativo cuando cada reto es también una oportunidad de crecimiento? El negativo pregunta ¿por qué a mí? El positivo pregunta ¿para qué? Ese simple cambio de pregunta transforma la queja en propósito. Marco Aurelio se repetía: lo que la naturaleza trae, tráelo como si lo hubieras querido. Ese es el núcleo del pensamiento positivo, aceptar la vida como aliada, no como enemiga. El pensamiento negativo es un parásito que se alimenta de tus dudas. El positivo es un fuego que crece cada vez que eliges gratitud y acción. Tú decides a cuál alimentar. Séneca aconsejaba no temer al futuro. Porque el futuro nunca existe en realidad, solo lo que imaginas. Y la mayoría sufre por imaginar lo peor. Pensar en positivo es imaginar posibilidades, no catástrofes. Epicteto advertía que la vida es corta y no puede desperdiciarse en pensamientos inútiles. Y nada es más inútil que la negatividad, no soluciona nada, solo roba energía. El pensamiento positivo es pragmático. No es decir todo estará bien sin más, sino preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy para estar mejor? Y esa acción concreta es la que transforma tu mente. Marco Aurelio decía que la mente puede convertir lo más pesado en ligero. ¿Cómo? Cambiando la perspectiva. Lo que hoy ves como una carga, mañana puede ser visto como un regalo. Séneca enseñaba a anticipar la adversidad para restarle sorpresa. Esa práctica hace que incluso lo negativo pierda filo. Si ya lo esperas, ya no puede herirte. Eso es fortaleza positiva. El pensamiento positivo no es evitar el dolor, es aprender a usarlo. El sabio convierte cada herida en sabiduría. El negativo convierte cada herida en excusa. Epicteto decía: la libertad comienza cuando dejas de desear lo que no está en tu control. El positivo se centra en lo que sí controla y encuentra paz allí. El pensamiento negativo es repetitivo, siempre la misma queja. El positivo es creativo, siempre buscando caminos. Esa creatividad lo hace resiliente. Marco Aurelio recordaba que lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas. Ese es el filtro que convierte lo malo en bueno, lo pesado en ligero, lo imposible en entrenamiento. Séneca insistía en que la vida es demasiado corta para vivirla en constante angustia. El pensamiento positivo es un acto de justicia con tu tiempo, no lo desperdicias en quejarte, lo inviertes en construir. El pesimismo paraliza, la positividad moviliza. Uno te encierra en ti mismo, el otro te abre caminos hacia el futuro. Epicteto aconsejaba la práctica de la indiferencia hacia lo que no importa. Y ahí está la clave: pensar en positivo es soltar lo inútil y aferrarte a lo esencial. Marco Aurelio veía en cada amanecer una oportunidad. Aunque sabía que el día estaría lleno de pruebas, lo recibía con dignidad. Esa actitud positiva lo hizo invencible frente a la desesperanza. El pensamiento positivo también nace de la humildad. Reconocer que no lo controlas todo te libera. Porque dejas de pelear contra lo imposible y pones tu energía en lo que sí depende de ti. Séneca decía: el que vive de acuerdo con la naturaleza nunca es pobre. Esa frase es puro pensamiento positivo, ver abundancia donde otros solo ven carencia. Epicteto enseñaba a usar las palabras con cuidado. Y tú debes cuidar las que te dices a ti mismo. Porque cada pensamiento negativo es una orden que tu cuerpo obedece. Cada pensamiento positivo también. El pesimismo es cómodo porque justifica la inacción. El positivismo estoico es exigente porque te empuja a actuar. Pero esa exigencia es lo que te hace crecer. Marco Aurelio afirmaba que cada obstáculo es materia prima para la virtud. Si lo enfrentas con esta visión, incluso lo negativo se convierte en entrenamiento positivo. Séneca advertía que no hay desgracia que el tiempo no cure.
Y el pensamiento positivo se apoya en esa certeza: lo que hoy duele, mañana será recuerdo, y pasado mañana, enseñanza. El negativo se centra en lo que perdió, el positivo en lo que aún queda. Y mientras uno se hunde en lamentos, el otro avanza con lo que tiene. Epicteto repetía que la grandeza no está en no caer, sino en levantarse siempre. El pensamiento positivo no niega la caída, celebra la capacidad de volver a ponerse en pie. Marco Aurelio escribía que cada día debemos vivir como si fuera el último. Y si fuera el último, ¿no sería absurdo gastarlo en pensamientos que solo te hacen daño? Séneca invitaba a examinarse cada noche. Preguntarse: ¿qué pensamientos me dominaron hoy? Esa práctica es un arma contra la negatividad porque te hace consciente de tus patrones. El pensamiento positivo también se entrena con el lenguaje corporal. No es solo mental: cómo caminas, cómo respiras, cómo te mueves refuerza lo que piensas. Epicteto enseñaba a vivir ligero, sin depender de lo que puede ser arrebatado. El positivo se centra en lo que no puede perder: su carácter, su virtud, su mente. El pesimismo dice no puedo, el optimismo dice no sé todavía, pero voy a aprender. Ese todavía es la palabra que abre puertas. Marco Aurelio nos recordaba que el universo entero es cambio. El pensamiento positivo acepta el cambio como ley y lo usa como oportunidad. Séneca insistía en que la riqueza real está en la mente. Y si piensas en positivo, ya eres rico aunque tengas poco. Epicteto veía en cada ofensa una oportunidad de ejercitar la paciencia. Esa es la esencia del pensamiento positivo: convertir incluso lo desagradable en práctica de virtud. El negativo maldice la vida, el positivo la agradece. Y esa gratitud multiplica la fuerza para soportar cualquier cosa. Marco Aurelio hablaba de la fugacidad de todo. Y si todo pasa, ¿por qué aferrarte al pensamiento oscuro? La positividad es soltar lo que hiere porque sabes que nada es eterno. Séneca decía que la serenidad viene de conformarse con el presente. El que lo logra vive en paz. El que no, vive en guerra consigo mismo. Epicteto enseñaba que la vida es un préstamo, no una posesión. El positivo la recibe con gratitud, el negativo la maldice como si se la debieran. El pensamiento positivo es disciplina y libertad. Disciplina porque requiere constancia. Libertad porque te libera de las cadenas invisibles de la negatividad. Marco Aurelio, en medio del poder y la adversidad, encontró serenidad en entrenar su mente. Tú, aunque no gobiernes un imperio, puedes gobernar tu vida con el mismo principio. Séneca aseguraba que lo más importante no es cuánto vives, sino cómo vives. Y vivir pensando en positivo es vivir con calidad, no solo con cantidad. Por eso quiero que escribas en los comentarios: transformo mis pensamientos, transformo mi vida. Porque al declararlo, conviertes tu mente en el inicio de tu destino. El pensamiento positivo no es una moda ligera, es un arte profundo de resistencia. No se trata de ver la vida como un arcoíris falso, sino de tener la fortaleza de elegir la claridad incluso cuando la tormenta parece interminable. Marco Aurelio lo sabía: cada día se levantaba sabiendo que enfrentaría traiciones, injusticias y dolor. Sin embargo, decidió responder con serenidad. Esa decisión es la esencia de pensar en positivo: ser más fuerte que las circunstancias. Séneca afirmaba que el hombre que teme constantemente a lo que puede suceder se destruye antes de tiempo. El pensamiento positivo no niega el peligro, pero se rehúsa a sufrir doblemente anticipando males que quizá nunca ocurran. Epicteto enseñaba que cada opinión que aceptas se convierte en ley dentro de ti. Si aceptas pensamientos negativos, ellos dictan tu destino. Si aceptas pensamientos positivos, ellos construyen tu fortaleza. El negativo se ahoga en lo que falta. El positivo agradece lo que ya existe. Y mientras uno se hunde en el vacío, el otro se eleva en la plenitud. Esa diferencia está en la mente, no en las circunstancias. Marco Aurelio recordaba que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esa frase es un mandamiento: si tu mente se llena de oscuridad, tu vida también; si eliges luz, todo se ilumina. El pensamiento positivo estoico no es huir del dolor, sino darle un sentido. Cada dificultad es un maestro disfrazado, y el sabio lo recibe con respeto en lugar de con resentimiento. Séneca aconsejaba ensayar mentalmente las adversidades, no para amargarse, sino para fortalecerse.
Esa práctica convierte lo que asustaba en un campo de entrenamiento para la mente positiva. Epicteto repetía que la libertad no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de tus pasiones. Y el negativismo es exactamente eso, una pasión descontrolada que te ata. La positividad, en cambio, es gobierno interior. El negativo dice, no puedo. El positivo dice, no puedo todavía. Esa pequeña palabra abre la puerta al progreso. Esa es la sabiduría estoica, siempre dejar espacio para crecer. Marco Aurelio escribía cada día recordatorios de virtud. No lo hacía para los demás, lo hacía para sí mismo. Ese hábito de escribir pensamientos positivos lo sostuvo en medio del caos. La positividad no se improvisa. Se practica, se repite, se cultiva. Y cuanto más lo haces, más natural se vuelve. Como un músculo que se fortalece con cada ejercicio. Séneca decía que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y lo desperdiciamos en pensamientos inútiles. El pensamiento negativo es el mayor ladrón de tiempo. La positividad es la inversión más sabia. Epicteto insistía en que la grandeza se construye con pequeños actos diarios. Lo mismo ocurre con el pensamiento positivo, no es un salto, es un paso constante que, con el tiempo, se convierte en destino. El negativo busca excusas, el positivo busca caminos. Y mientras uno justifica su derrota, el otro construye su victoria. Esa diferencia nace en la mente, mucho antes de la acción. Marco Aurelio aconsejaba ver cada obstáculo como oportunidad. Esa visión lo mantenía sereno aun cuando todo parecía perdido. Eso es pensar en positivo, convertir la piedra en escalón. Séneca afirmaba que el sabio nunca está en deuda con la vida porque sabe aprovechar cada momento. El pensamiento positivo es la manera de saldar esa deuda, vivir intensamente el presente. Epicteto enseñaba que el sabio ve en cada situación una prueba de carácter. Esa es la visión positiva, entender que la vida no conspira contra ti, sino que te moldea para hacerte más fuerte. El negativo espera que cambien las circunstancias para sentirse bien. El positivo cambia su actitud para transformar las circunstancias. Esa es la verdadera libertad. Marco Aurelio repetía que todo lo que escuchas es opinión, no hecho, todo lo que ves es perspectiva, no verdad. El pensamiento positivo es elegir la perspectiva que te fortalece, no la que te debilita. Séneca decía que no debemos gastar la vida en el miedo al futuro. El pensamiento positivo se centra en el ahora, porque es lo único que realmente existe. Epicteto advertía que los juicios negativos son como humo, se disipan si no los alimentas. Y los pensamientos positivos son como fuego, crecen si los proteges. La elección es tuya. El negativo mira la herida y se lamenta. El positivo mira la cicatriz y sonríe, porque sabe que sobrevivió. Esa diferencia mental cambia todo. Marco Aurelio recordaba que la muerte es inevitable, pero la virtud es eterna. Pensar en positivo es elegir vivir con virtud, aunque la vida sea breve. Séneca enseñaba que no se trata de añadir años a la vida, sino vida a los años. Y el pensamiento positivo es lo que da vida a cada instante. Epicteto decía que la mente libre es invencible. Y una mente positiva es, en esencia, una mente libre, libre del miedo, de la duda, del veneno de la queja. El negativo espera milagros. El positivo crea hábitos. Esa es la diferencia que separa a los que se hunden de los que crecen. Marco Aurelio veía en la naturaleza un modelo, nada se queja, todo cumple su función. El pensamiento positivo es imitar esa serenidad, vivir en armonía con lo inevitable. Séneca decía que la serenidad no viene de lo que posees, sino de lo que piensas. El pensamiento positivo es la riqueza más grande, porque nada ni nadie puede arrebatártelo. Por eso quiero que selles este aprendizaje en los comentarios escribiendo, mis pensamientos crean mi destino. Decláralo con fuerza, porque la forma en que piensas hoy definirá el camino que caminas mañana. Pensar en positivo no es un truco superficial, es un arte de vivir. Es la disciplina de elegir pensamientos que te fortalecen en lugar de pensamientos que te hunden. Marco Aurelio lo resumió en una frase: tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Esa es la raíz. Si quieres una vida positiva, empieza por cultivar pensamientos positivos. Séneca enseñaba que sufrimos más en la mente que en la realidad. Y ahí está la clave:
aprender a pensar en positivo es aprender a dejar de sufrir por lo que nunca pasó y a enfocarte en lo que sí puedes vivir ahora. Epicteto recordaba que no son los hechos, sino nuestra opinión sobre ellos, lo que nos hiere. Pensar en positivo significa entrenar tu juicio para no convertir cada dificultad en tragedia, sino en oportunidad. El pensamiento negativo se alimenta del no puedo, el positivo se alimenta del voy a intentarlo. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, define destinos enteros. Marco Aurelio practicaba cada día recordatorios de serenidad para no dejar que la oscuridad lo dominara. Ese mismo hábito puede ser tuyo, entrenar tu mente a diario hasta que lo positivo se convierta en tu naturaleza. Pensar en positivo es un acto de justicia contigo mismo. Porque mereces habitar una mente que te apoye, no una que te sabotee. Mereces pensamientos que te levanten, no que te hundan. La vida es demasiado corta para regalarla a pensamientos oscuros. Y demasiado valiosa para no llenarla de claridad. Ese es el sentido profundo de aprender a pensar en positivo, aprovechar cada instante como fuerza, no como peso. Séneca lo diría así: la vida, si se usa bien, es suficiente. Pensar en positivo es usar bien tu vida, porque te enfoca en lo útil, en lo que construye, en lo que te hace libre. Por eso quiero que dejes en los comentarios esta frase como pacto contigo mismo: elijo pensar en positivo y entreno mi mente cada día. Escríbelo con convicción, porque lo que hoy declaras será la semilla de la vida que vas a vivir mañana. Dime, ¿cuánto de tu vida ya regalaste a pensamientos que solo te hicieron daño? ¿Cuántos días se marchitaron porque tu mente eligió repetirte una mentira en lugar de una verdad que te fortaleciera? Si Marco Aurelio pudo encontrar serenidad en medio de guerras, pestes y traiciones, ¿qué excusa tienes tú para dejar que un simple pensamiento negativo decida el rumbo de tu día? Epicteto preguntaría: ¿depende de ti elegir el juicio que haces de las cosas? Sí. Entonces, ¿por qué sigues eligiendo juicios que te encadenan en lugar de juicios que te liberan? Séneca lo dejó claro: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y yo te pregunto, ¿quieres seguir sufriendo doble, o prefieres empezar a entrenar tu mente para vivir con claridad y fortaleza? El pensamiento negativo siempre intentará volver. Pero la cuestión es, ¿vas a seguir alimentándolo con tu atención, o decidirás dejarlo morir de hambre y dar vida a pensamientos que te eleven? Imagina dentro de 20 años mirar atrás y descubrir que todo lo que cambió tu destino fue la disciplina de aprender a pensar en positivo. ¿No sería la mayor victoria que podrías darte a ti mismo? Los estoicos no buscaban una vida sin dificultades, buscaban una mente que pudiera vencer cualquier dificultad. Y ahora te toca a ti preguntarte: ¿quieres ser esclavo de pensamientos que te aplastan, o dueño de pensamientos que te levantan? Por eso quiero que selles tu compromiso en los comentarios con esta frase: mis pensamientos son mi fortaleza. Escríbelo como juramento público, porque cada palabra declarada refuerza la construcción de tu nueva mente. Recuerda, tu vida no se desperdicia en grandes fracasos, se desperdicia en pensamientos oscuros repetidos a diario. La última pregunta que te dejo es esta: ¿seguirás pensando como víctima, o empezarás hoy a pensar como dueño de tu destino?